hoy vamos a hablar acerca de cómo alabar con entendimiento. El por qué lo alabamos. No vamos a hablar de una forma corporativa. Si venimos a la iglesia, a la casa de Dios y juntos, unánime, nos ponemos de acuerdo y venimos a adorar. Pero cuando estamos aquí, cada quien lo adora porque sabe quién Él es, quién ha sido, quién es y quién se mantendrá siendo en su vida personal. Cada uno de nosotros entendemos quién es Dios, quién ha sido Dios, quién es Dios y quién seguirá siendo Dios en nuestras vidas. Amén. Entonces mira lo que dice 1 Corintios 14:15. Vamos a estar con esta porción de la palabra. Estaba leyendo también que lo decía en Salmos 34:1, que cantemos al Señor, alabemos al Señor con entendimiento. Pero mire cómo dice 1 Corintios 14:15. ¿Qué pues? Como una forma de una pregunta. Oraré en el Espíritu, está explicando Pablo a los corintios, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Otra versión dice, en un caso así, NBB, ¿qué debo hacer? Debo orar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Debo cantar con el Espíritu, pero siempre que se entienda la alabanza que estoy ofreciendo. ¿Qué tipo de alabanza yo le estoy ofreciendo al Señor? O sea, es importante que lo hagamos en el Espíritu y lo vamos a hacer, pero también es importante dar testimonio, testificar, enseñar a los demás el por qué yo adoro y por qué hago lo que hago cuando le extiendo mi alabanza y mi adoración y cuando canto al Señor. Eso es lo que Pablo le quería enseñar. Entonces, alabar a Dios con el entendimiento de saber, como les estaba explicando, que es lo que Dios nos quiere reforzar y afirmar que sea como una plomada en nuestras vidas de hoy, es quién es en tu vida, qué Dios tú sirves, qué Dios tú conoces, qué ha hecho el Señor en ti, a cuántos el Señor los ha sacado del lodo cenagoso, a cuántos el Señor los ha rescatado de la muerte eterna y nos ha posicionado en una vida divina, eterna, en el que estaremos juntamente con Él hasta la eternidad. A cuánto Dios los ha redimido de toda condenación y los ha llamado benditos, mis benditos. A cuánto Dios nos ha rescatado, a cuánto Dios nos ha proveído, a cuánto Dios nos ha salvado de un accidente, a cuánto Dios nos ha cubierto de un ataque, de una brujería, de una hechicería, de una maldición generacional y ancestral. A cuánto Dios nos ha librado en esta noche. A cuánto podemos decir, Dios ha sido bueno conmigo y me ha rescatado, me ha salvado, me ha redimido, me ha protegido, me ha proveído y Él está conmigo. ¿Cuántos podemos decir? ¿Cuántos le damos un aplauso a ese Dios maravillosamente bueno? Ya con solo entender esa verdad de saber quién es Dios. Pablo decía, yo iba de camino a Damasco y continuamente Pablo volvía y repetía con todos los que se encontraba el testimonio de salvación, ese encuentro sobrenatural divino que él tuvo con nuestro Señor Jesucristo, y no se cansaba de decir lo mismo. Yo iba de camino a Damasco y escuché una voz y vi una luz y caí desplomado. O sea, ¿qué estaba diciendo Pablo? Yo no tenía a Cristo, conocía a un Dios de oídas, pero cuando me encontré con el Dios que mis ojos vieron, mi vida fue transformada. ¿Con cuánto Dios lo ha transformado? Entonces el entendimiento se considera como fundamental en los procesos de aprendizaje, pues el entender una idea, esta se puede usar con flexibilidad, adaptarse para resolver problemas y ser la base para aprender otros conceptos y métodos. Además, el entender proporciona satisfacción y un sentimiento de logro. Me gustó lo que escribieron estos escritores. Dice, el tener entendimiento y alabar con entendimiento proporciona satisfacción y un sentimiento de logro, del éxito, de victoria.
victoria. Y con referente a esto, el Señor, yo le estaba diciendo a Pastor, estaba estudiando el tema, estaba meditando, estaba aprendiendo acerca de la palabra, profundizando, viendo que otros opinaban de esta porción de Primera de Corintios. Y yo le digo, Pastor, de repente empecé a sentir las instrucciones de parte del Espíritu Santo que me empezó a dirigir en esta enseñanza. Y si el Espíritu de Dios está en esta enseñanza, es porque el Espíritu Santo sabe que usted necesitaba esta predicación. ¿Por qué muchos no alaban? ¿Por qué no muchos, usted los ve en medio de la alabanza y en medio están tiesos, están idos, están pensando en el carro que tenían? No sé si dejé la puerta abierta o la dejé cerrada, no sé si los frijoles se me terminaron de cocinar, será que la puerta de la casa, están idos. ¿Por qué muchos se pierden cuando otros están conectados en la alabanza? Porque hay unos que usted dice, y muchas veces, ojo, cuidado con la transferencia, porque esa transferencia te puede hacer lo mismo o te puede hacer peor. Por eso uno cuando viene a alabar a la casa del Señor, principalmente en la casa, porque lo tenemos que hacer en todo tiempo y en todo lugar, en todo momento, pero cuando venimos, procure que usted sea un adorador y no se enfoque en si el otro es o no lo es, sino que concéntrense en que usted aprenda cada vez a adorar al Señor. ¿Por qué no adoran? 1, por vergüenza. 2, por limitaciones, por cualquier tipo de enfermedad que los limita a adorar con expresiones, levantando brazos, gritando, danzando. Por tradición religiosa, pura tradición religiosa. No se me enseñó a hacerlo, nunca tuve la iniciativa de aprender ni preguntar cómo hacerlo. Por malos argumentos doctrinales, por fortalezas, por argumentos que se anclan en los pensamientos y que te dicen, no, es que yo soy así, no, es que yo no soy como los otros, yo no soy como la pastora y evito el peligro de darle un golpe a los demás. Ella limpia brisas, ¿no? En la alabanza, limpia los vidrios, dice así, va. No porque es que yo no soy así, es porque así no es. Y muchas veces es por argumentos doctrinales. Y no queremos, como se dice, anticiparnos a alabar a Dios, ni aprender a alabar a Dios por los mismos argumentos doctrinales. Porque no entienden. Otro punto es porque no entienden lo que verdaderamente representa alabar a Dios. En todo lo que somos, alma, cuerpo y espíritu. No han comprendido, no han alcanzado ese nivel. ¿Y por qué algunos se adoran con todo y en todo? Dice, porque saben que la alabanza y la adoración musicalizada, estamos hablando de la música, tiene un lugar muy importante para Dios y para su iglesia. Por amor, dice otro punto, ¿por qué otros sí alaban a Dios? Gritan, expresan, levantan las manos, se menean, danzan. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque aman a Dios, por lo que Él es, por lo que Él ha hecho y por lo que Él hará, por la alegría de saber lo que vale Jesús en sus vidas. Solo por la alegría de saber el valor. Hoy estuve conectada en una alabanza y fue impresionante, una iglesia americana, y solo decían worthy, 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 worthy. Él es worthy, worthy, pero estuvieron 30 minutos y ese del worthy, que significa en español valioso. Mi Dios es valioso, mi Dios es valioso, mi Dios es valioso, mi Dios es valioso. Mi Dios es valioso, mi Dios es valioso, mi Dios es valioso. Miren, no decían más nada, solo decían worthy, 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 worthy. Mi Dios es valioso, mi Dios es valioso, mi Dios es valioso, mi Dios es
valioso. Cuando entiendes con solo una palabra quién es Él, algo sobrenatural empieza a acontecer en todo tu ser y en todo tu entorno. Porque nuestro Dios es valioso. Diga al que tenga al lado, con solo saber quién es Él, Él es valioso. Pero ¿de qué tan manera tú lo haces valioso? ¿Cómo tú lo haces, Santi, a Dios valioso? Cantando, alabando, declarando, proclamando. Tú haces cuánto vale Dios por medio de tu alabanza. Tú eres el que haces cuánto vale Dios. Pero si tú en medio de una alabanza estás, para mí, tu Dios no tiene el mismo valor que tiene mi Dios. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Su presencia está en este lugar. Dígale al que tenga al lado, cuanto más seas expresivo tú con Él, es el valor que tú le das a Dios. Cuanto tú digas, y una vez a mí me decían la predicadora ninja, porque no me importa, pero estoy haciendo valioso a Jehová Sebaot. Le estoy diciendo a las tinieblas, con mi Dios no te metas, con mi Dios nadie va a poder hacer nada. Aunque un ejército acampe, contra mi Dios no podrá. Y ese es el Dios que yo sirvo, y ese es el Dios que yo estoy de su lado. Yo hago valioso a Dios por medio de mi alabanza. Dígale al que tenga al lado, cuando sientas que tus manos no se levantan, es porque no le estás dando valor a Dios. Es que yo soy es que siento, no, es que yo en mi cuarto, en mi habitación, en mi lugar secreto, yo sí lo hago. No me demuestres con palabras lo que con hechos me estás demostrando que no lo haces. Porque el que alaba a Dios en lo secreto con todo, es imposible que pare y que no lo pueda hacer en público. Lo que se hace en secreto se va a demostrar con evidencia en público. No lo vas a poder detener, no lo vas a poder parar, porque estás diseñada que en lo secreto fuiste hecha, fuiste entrenada, fuiste instruida para levantar las manos, para postrarte, para gritar, para alabar, para decirte: mi Dios es valioso. Y aquí en la iglesia va a ser evidente. Diga el que tenga al lado. Pero si no se manifiesta nada en ti ni a través de ti, tu Dios no es valioso. Diga al que tenga al lado, demuestra cuán valioso es tu Dios por medio de la alabanza. Entonces todo se centra en el común denominador, el amor hacia Dios. Yo amo a mi Dios porque Él fue más fuerte que yo. Yo amo a mi Dios porque el poder de las tinieblas no prevaleció conmigo. Yo amo a Dios porque me rescató del lodo cenagoso. Yo amo a Dios porque el infierno, aunque había un decreto en contra mío, el Señor Jesucristo lo deshizo. ¿Cuánto lo creemos? Mire lo que dice Sofonías 3, 14, 17. Sión canta con alegría, Israel, grita de felicidad, Jerusalén, alégrate y celebra con todo tu corazón. El Señor te ha perdonado, ha alejado a tus enemigos. El Rey de Israel, el Señor está dentro de ti, así que ya no tendrás miedo del sufrimiento. Ese día se dirá Jerusalén: Sión, no tengas miedo, no te rindas. El Señor tu Dios está en medio de ti. Él es un guerrero que te da la victoria. Con regocijo demostrará su alegría por ti. Tendrá un nuevo amor por ti, festejará por ti, dice, con cantos. ¿Con cantos qué? Entonces diga el que cuando alabes, diga el que tenga al lado, cuando alabes, que se te note cuán valioso es nuestro Dios.
Porque eso es lo que demuestra. Mire toda esta declaración que dice Sofonías desde el 3:14 al 10. Es una declaración de quién somos con Él y a través de Él, y quién es nuestro Dios en nuestras vidas y en todo lo que nosotros, y en todos nuestros planes, en todo nuestro futuro. Entonces diga el que tenga aprendamos juntos las siguientes razones para expresar nuestra alabanza a Dios. Diga el que tenga al lado: hey, hay un poder en el acuerdo. Diga el que tenga al lado: hay un poder en el acuerdo. Aprendamos juntos, diga, lo que representa expresar nuestra alabanza a Dios. Yo no sé, pero en el transcurso de esta serie vamos a salir adoradores en espíritu y en verdad. ¿Cuántos lo creemos? Mucha gente que dice: pastora, ministreme tal liberación y todo. Aprenda a adorar a Dios y ellos solitos van a salir. Diga el que tenga al lado: esos chamucos, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Diga el que tenga al lado: por todos lados van a salir orejas, nariz, boca y por donde usted ya sabe. Diga el que tenga al lado: cuando adoras a Dios, se da cuenta el demonio y no puede resistir, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Entonces diga el que tenga al lado: expresa tu alabanza con todo tu ser, porque estás en los planes de Dios. Diga el que tenga al lado: estamos en los planes de Dios. Jeremías 29:11 dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes ¿para qué? Y no para lo malo, para darles, mire, un futuro y una. Entonces yo le alabo a Dios con solo el hecho de saber que yo estoy en los planes de Dios. Yo le alabo a Dios con solo saber que la última palabra de mi vida y de mi futuro lo tiene nuestro Señor Jesucristo. Yo le alabo a Dios porque yo sé que en Él yo tengo planes de bienestar y no de calamidad. ¿Cuántos dicen un amén en esta noche? Número 1. Número 2 dice: yo le alabo a Dios por saber quién es Él y quién soy yo a través de Él. Diga el que tenga al lado: yo le alabo a Dios por saber quién es Él y por saber quién soy yo. Y diga el que tenga al lado: con Él yo soy la respuesta. En Él yo soy la solución, yo soy la respuesta en mi casa, en mi familia, en mis estudios, en mis decisiones día a día. Yo soy el que tengo la respuesta y yo decido con mi respuesta seguir a Cristo, creerle a Cristo. Los planes de Dios para con mi vida son planes de bienestar. Por lo tanto, Dios me ha escogido para cosas grandes. Dígale al que tenga al lado: en Él tú eres la solución. Dios es la solución, pero en Él Dios te necesita para que seas parte de la solución. En mi casa, con todo respeto, en mi casa, yo fui la primera que recibí a Cristo en mi corazón. Fui la primera que le dije al Señor: te creo lo que tú puedes hacer conmigo y lo que tú puedes hacer a través de mí. Y empecé a orar. Yo le decía a los hermanos, andábamos ungiendo las casas. Esta semana fue una victoria, mire, un jubileo hermoso cuando andábamos en caravana siguiendo un carro y al otro carro, porque ya ungimos esta casa de este grupo pequeño. El poder, mire, dice usted: pero ¿para qué van a ungir mi casa si ya la ungieron? Mire, si usted tenga que ungir su casa los 7 días de la semana, hágalo, porque aunque vivimos en este mundo, óigame bien, en este mundo no somos parte de él, pero vivimos en el mundo, y dice el Señor que en este mundo iban a haber aflicciones, y si tenemos que estar espantando las aflicciones, tenemos que espantar toda peste destructora, si lo tenemos que hacer los 7 días de la semana, lo vamos a hacer. Pero los tinteles de nuestra casa van a estar marcados con la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Y si los 7 días de la semana necesariamente le tenemos que decir al diablo: retrocede de mi casa, porque esta es casa de Dios y las puertas del infierno no prevalecerán contra aquellos que le creemos a Dios. Así es que zafúquele, chamuco, fuera de acá. Diga al que tenga al lado: si lo voy a hacer los 7 días, hágalo. Yo le decía a las hermanas: yo fui a ungir porque yo consideré en Cristo
que yo era parte de la solución. Yo sabía que así como Dios había escogido a una Esther, yo era una Esther en el tiempo presente. Así como Dios había escogido a una Débora, yo era una Débora en el tiempo presente. Así como el Señor escogió a un José, yo era un José en el tiempo presente. Yo era un Daniel, yo era un Jeremías, yo era un José. Por lo tanto tenía que ser determinante en decir: Él es mi respuesta, Él es mi solución, y yo soy la solución en mi casa, porque con mi Dios se va a poder hacer lo que nada ni nadie se pudo hacer. Lo que ni la brujería pudo lograr, con el poder de Cristo se va a poder lograr. Ni poner la pala, escoba patas arriba se va a poder, ni poner un elefante, nada de eso se puede lograr. Solamente con Cristo Jesús. Nada va a traer la suerte, lo que atrae es la bendición de Dios. Diga al que tenga, alaba. Alaba a Dios limpiando tu casa. Vamos a ver ahí cuántos tienen ahí el chakra. Elefantitos, escobitas, ajitos, amuletitas, esclavitas rojas para la protección, con el ojo. Mire, todo eso lo que va a hacer es cosas peores a su casa. Lo único que trae es la alabanza que usted le va a dar a Cristo, de saber que Él es su protector, Él es su escudo, y usted con su decisión va a hacer que Dios haga cosas grandes. Diga al que tenga al lado, su decisión vale. Por lo tanto, usted con Dios es la respuesta en su casa, en sus finanzas. Pastor, el devorador está entrando. Mire, aprenda a ser un buen administrador, un buen mayordomo. Dele a Dios lo que es de Dios y la bendición va a entrar a su casa. La bendición lo va a perseguir. La bendición de Deuteronomio 28 va a estar continua y constantemente en su casa. Solamente alabe a Dios con su buena mayordomía. Diga al que tenga al lado, amén. Jeremías 1:10 dice: hoy te doy. ¿Cuántos levantan las manos al cielo? Mire, mire, mire. ¿Qué significa esto? Alabar, pero al mismo tiempo recibir. Cuando usted alaba a Dios, pero Dios desciende su bendición desde sus manos, empieza a recorrer a todo su cuerpo, a todos sus pies, y donde quiera que usted vaya es canal y es puente de bendición. Es canal y es puente de bendición. Es instrumento de bendición. ¿Cuántos queremos alabar hoy a Dios? ¿Cuántos dice: yo alabo a mi Dios? ¿Sabe qué recibe usted cuando alaba a Dios? Mire lo que dice Jeremías 1:10: hoy te doy autoridad para que hagas frente a naciones y reinos, y algunos deberás desarraigar, derribar, destruir y derrotar. A otros deberás edificar y plantar. Dios le da el poder y la autoridad. Cuando usted alaba a Dios y saber, Él es mi respuesta, Él es el gran yo soy, y yo lo soy a través de Él. Yo soy. Si usted ora, ayuna, unge. Yo le decía a las amados, contando el testimonio de ungir, y en un momento la hermana en su fe sacó un galón de aceite y dijo: no, mucho, no. Y le digo: traiga ese galón de aceite. Cuando yo recibí a Cristo y se me hizo una verdad de saber que yo y mi casa le serviremos al Señor, yo y mi casa alabaremos en espíritu y en verdad al Señor. ¿Sabe qué hacía yo? Llevaba los galones de aceite de oliva a la iglesia. Yo me acuerdo que yo por un momento consideraba que al pastor ya me miraba como media rara: ¿para qué esta mujer me trae tanto aceite? Pero es que yo aprendí, yo escuché en una radio, en una predicadora que dijo: si usted ha trabajado con soluciones humanas, empiece a trabajar con soluciones espirituales. Hay poder en el ungimiento. Empiece a declarar la palabra en las paredes de su casa. Empiece a escribir versículos y póngalo para que en toda su casa lo lea. Y dice: consagre aceite. Dígale a los que están bajo autoridad espiritual, dice: pastores, que consagren aceite, y empiece a ungir toda su casa. Empiece a ungir a esa persona. Unja la cama donde él duerme, la almohada, unja. Y yo dije: esto lo agarro yo. Y llevaba los aceites, amado, y le decía: pastor, por favor, me consagre este aceite. Y era a diario: Padre, en el nombre de Cristo Jesús.
Este hombre te servirá a ti, Jesucristo de Nazaret. Se le van a caer todos esos argumentos, todas esas fortalezas de no creer en ti, todas esas mentiras de que tú no existes, todo ese orgullo, esa prepotencia. Y va a aborrecer el alcohol, va a aborrecer el trago, va a aborrecer el tabaco, va a aborrecer las drogas y va a aborrecer otras mujeres. Solo me va a desear a mí. Y empecé a orar por ese hombre. Lo ungía. Cuando él no se daba cuenta que estaba acostado, estratégicamente agarraba aceite, mire, y me la ponía en la padre. Y él me decía: ¿qué estás diciendo? Nada, nada, mi amor, qué guapo estás, qué bonito estás. Pero en la mente yo declaraba: este es un tizón arrebatado del incendio. Él es real sacerdocio, nación santa. Él es pueblo adquirido por Dios. Él es un hombre que le va a servir al Señor. Yo alababa a Dios a través de la consagración. Yo alababa a Dios a través de la declaración profética, de saber que mi fe tenía poder y que mi fe iba a ser honrada por Dios. Diga al que tenga al lado: tú eres la solución. Alaba a Dios. Cuando vengas a alabar a Dios: ay, es que yo... No. Aquí alabe a Dios con la convicción de saber que usted es la respuesta. Usted es la solución. Usted es parte de la solución en su casa, no es parte del problema. Deje de quejarse, de murmurar y de hablar de los otros hermanos. De estar de emberrinchado, porque eso es ser parte del problema. Pero cuando usted es parte de la solución, usted empieza a ejecutar las armas de Dios e implementarlo. Y todo lo que no es de Dios empieza a retroceder y a huir en el nombre de Cristo Jesús. Diga al que tenga al lado: hoy yo recibo la autoridad y el poder. Dice número 1 que dijimos: vamos a expresar nuestra alabanza con entendimiento, porque sabemos que los planes de Dios son planes de bienestar para conmigo. Número 2, voy a alabar a Dios porque yo sé quién es Él y quién soy yo por medio de Él. Y como Él ya fue mi solución, yo soy la solución con Él. Yo soy la solución en casa. Número 3, expresa tu alabanza a Dios con toda confianza, porque Él es tu protección. Él es nuestro. Diga al que tenga ninguna arma forjada contra ti va a prosperar. Mire, amado, en el mundo hay maldad. En el mundo hay maldad. En el mundo hay envidia, hay cizaña, hay destrucción. En el mundo hay rivalidad, hay contiendas, hay división. En el mundo hay ocultismo, hay brujería, hay hechicería. En el mundo hay satanismo. Todo eso hay en el mundo. Pero cuando yo le alabo a mi Dios y yo entro en esa conexión de alabarle a Él, porque yo sé que ninguna arma forjada contra mí prosperará. Y el que se quiera meter conmigo, que lo haga, pero lo hace sin mi Dios, por lo tanto no tiene poder y no tiene autoridad. Mire, en Salmos 34:1 dice así: alabaré al Señor en todo tiempo, a cada momento pronunciaré sus alabanzas. Cuando estoy en un momento que siento que estoy siendo atacada por cosas o por personas, es cuando se intensifica mi alabanza a Dios. Porque la Biblia me ha enseñado a mí, y el Dios de la Biblia se ha manifestado a mí, en el cual yo le alabo en todo tiempo. Diga al que tenga al lado: en todo tiempo. Y cuando nosotros caminamos en esta verdad, aunque estemos rodeados de enemigos, el temor no entra a nosotros, sino solo la convicción y la seguridad que con Él yo estoy asegurada. Mire lo que dice una historia. Hoy ministraba fuerte leyéndola a mi vida, Segunda de Reyes. Yo sé que muchos la hemos leído y la hemos escuchado y hemos aprendido a través de esta historia. Pero esta es la historia cuando el profeta Eliseo, por andar, ¿cómo se podría decir? Por andar ejecutando la asignación de Dios, por andar implementando el propósito de su vida, por andar marcando la diferencia de saber lo que era un profeta de Dios, revelando los planes de Dios, advirtiendo a un ejército, a un pueblo,
cuando iban a ser amenazados y atacados, y el Señor les advertía a través de este profeta: listos, pilas, atiendan, van a ser atacados, muévanse, movilícense, ataquen, contraataquen. Y este rey se dio cuenta. ¿Quién es el que? ¿Cómo se da cuenta el ejército? Porque hay un profeta, dice. Cuando hay alguien que está ejecutando la asignación correctamente, y no estoy hablando de una asignación en la cual como profeta para las naciones, estoy hablando de una asignación en casa, una asignación para con nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestra finanza. Cuando hay un hijo de Dios que está con Dios, los planes del enemigo se van a ser revelados para nosotros contraatacar y accionar y dejarle a saber al diablo que nuestro Dios es más valioso y es más poderoso. Y este profeta era el que notificaba, era el que advertía. Dios me está dando una enseñanza acerca de esta historia, porque Dotán significa que nadie, era el pueblo donde estaban, era la ciudad donde estaban, y la ciudad ni cuenta se dio que estaban siendo atacados, que estaban rodeados de un ejército enemigo. Pero eso lo vamos a enseñar en otra enseñanza. El Giezi, el siervo, estaba despierto, estaba atento, pero lo único que miraba el ejército enemigo. Yo no sé en qué posición tú estás. Si es que estás dormido, que ahora ya el enemigo hace guacamole contigo, permites que te haga todo, no estás accionando, estás dormido. Hoy dígale a su mente, a su espíritu, a su corazón: hoy te despiertas de todo letargo, de conformismo y de estupor. Hoy vas a accionar y vas a prevalecer peleando con las armas de Dios. Y Giezi era el siervo de Dios. Giezi estaba despierto, pero estaba viendo más al ejército enemigo que al ejército amigo. Y dice la Biblia en 2 de Reyes 8:15: al día siguiente, cuando el sirviente del hombre, Giezi de Dios, se levantó temprano y salió, había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. Oh Señor, ¿qué vamos a hacer ahora?, gritó el joven a Eliseo, al profeta Eliseo. Mire lo que le dice el profeta Eliseo: no tengas miedo, le dijo Eliseo. Yo me imagino a Eliseo tranquilo, relax, como cuando la marea ya con los discípulos, ustedes saben, se levantó y dice que Jesús estaba durmiendo. Cuando sabemos que la victoria es nuestra, en paz nos acostaremos y asimismo dormiremos, y nos levantaremos confiados en el Dios que nos da la victoria. Dice que estaba durmiendo y dice que los discípulos fueron: ¡ey! Es que no está viendo lo que está pasando. Y dice que Jesús les dijo: ¿y dónde está su fe, hombres de poca fe? Y detuvo y paralizó los vientos. Amada iglesia, hay que ejercer la autoridad en estos tiempos para declarar que el plan y el propósito de Dios se va a cumplir en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestra familia, en todo lo que nosotros emprendamos. Y dice que le dijo: ay, no tengas miedo, le dijo Eliseo, hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Entonces Eliseo oró: oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven, y cuando levantó la vista vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y de carros de fuego. Mire, cuando usted dice: ay, es que el enemigo se levantó contra mí, y yo muchas veces lo he dicho, pero al mismo tiempo vuelvo y digo: sí, pero más ni sabe el enemigo que el ejército angelical, el ejército de guerra que está listo, que está siendo vallado alrededor de mí, es más poderoso, porque los está dirigiendo el comandante en jefe de las fuerzas celestiales, que ya lo venció en la cruz del Calvario, que los despojó y los desarmó, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Cuando el enemigo te hace sentir que te tiene rodeado, es porque sabe que el enemigo está vencido, porque él sabe que el victorioso del cual nosotros estamos
agarrados, estamos apegados y estamos confiados, nos da la victoria, nos protegerá, levantará, activará y posicionará y hará que accionen a todos esos ángeles que se levantan continua y se activan continuamente de parte del vencedor y del victorioso, para que nada nos haga daño. Diga al que tenga al lado: hay un ejército angelical alrededor tuyo. Entonces, cuando le alabo, no es que, ¿y por qué no le alaba? Es que ando de la patada, he tenido ataques del diablo por todo, y solo por eso no le alaba. O sea, usted me está diciendo a mí que usted no le alaba a Dios porque usted está creyendo que el poder del diablo tiene más poder que su Dios. No, 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 no. Cuando usted sienta que está acorralado por problemas y por dificultades o por enemigos, es cuando más levante su alabanza para enseñarle al diablo que usted está creyendo y confiando en el Dios que ya venció, el Dios que ya le dio la victoria, en el Dios que tiene más poder que cualquier opresión infernal. Diga al que tenga al lado: cuando te sientas acorralado, alaba más, alaba más, anticipa tu victoria, porque ese es orar con, alabar con entendimiento. Él es Jehová Sebaot, el que pelea por mí. Él es el que venció a los principados y a las potestades y las exhibió triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Diga al que tenga al lado: expresa tu alabanza a Dios con alegre danza, porque Él es tu victoria. Él es nuestra victoria. Iglesia, ¿cómo es posible que el Dios hermoso y valioso, los de la alabanza, se tengan que estar brincando acá, aquí, con sacrificio? Porque hay unos con taconcito y con gran sacrificio brincan, con gran esfuerzo brincan acá, para motivarle a usted a que dance, que alabe por el Dios que se les ha revelado a ellos, y queriéndolos convencer a ustedes que se les revele a ustedes. El Dios que da la victoria, el Dios que nos rescata, el Dios que nos corona de favores y de misericordias. Decía un predicador leyendo en uno de mis bibliotecas de estudio que tengo, y decía este teólogo, en los tiempos de antes, explicando acerca de Levíticos, cómo explicaba acerca de la adoración. En los tiempos de antes, dice que él lo comparó así, y yo lo comparé mucho porque mi hija Tuti estudió teatro musical, y dice, él lo comparó como un teatro en el cual dice que el actor, o sea, el actor principal, óigame bien, era la gente, y que esos actores venían a alabar, o sea, a hacer un drama, una participación, pero a alabar al Dios que era el creador de los cielos y de la tierra. Dice, ahora todo se ha volcado diferente, dice, porque ahora dice que los actores son los que quieren la fama, la gloria, y quiere que los convenzan de cómo adorar. O sea, antes era lo contrario. Dios era el que estaba sentado ahí, y todos ustedes son los que estaban aquí adorando, y que el que estaba expectante en recibir y cómo era nuestra adoración es Dios. Pero ahora es todo lo contrario. Hemos cambiado los roles y los papeles. Hemos puesto a Dios aquí para que nos entretenga, para que nos convenza de alabarle y de glorificarle. Donde somos nosotros los que deberíamos de estar aquí en este altar, ¿cómo ofrecerle una mejor alabanza y una mejor adoración a Dios? Y Dios es el único que debería estar sentado donde usted está. Así era en el Antiguo Testamento. Así era como se hacía en el Antiguo Testamento. Ahora tenemos críticos, decía
tenemos críticos. No, hoy se le fue la voz a la salmista. Hoy andaba con un pantalón no correcto. Hoy no sentí la presencia de Dios. Hoy sentí que la batería se fue para el norte en vez de estar en el este. Hoy sentí que al saxofonista se le fue el pi. Hoy sentí, porque dice, estamos llenos de críticos en vez de adoradores en espíritu y en verdad. ¿Cuántos adoradores en espíritu y en verdad hay en mi casa de adoración? Entonces diga el que tenga al lado, que se te note. Yo no vine para verte a ti, pero tú sí viniste para ver y agradar a Dios. Yo no voy a estar interesada en que lo haces o no lo haces. Yo estoy interesada en que Dios me vea a mí, que yo sí lo hago. ¿Cuántos estamos dispuestos en interesarnos en alabar y hacer a nuestro Dios worthy? Yo no sé si así se pronuncia, pero así lo leí. Worthy. Worthy. Dígale al que tenga al lado, worthy. Dígale, worthy. ¿Cuán worthy es tu Dios? Dígale así. Porque es que hay veces que como no entienden en español, hablen en el inglés. Tal vez así. Dígale al que tenga al lado, tal vez así caes como un adorador. Entonces expresa tu alabanza, porque Él es nuestra victoria. Si aprendemos a alabar a Dios, de saber que Él es mi victoria. Amados, nadie me tiene que convencer que lo alabe. Solito te alabo, te alabo, te alabo, te alabo, te alabo, te alabo, te alabo. Usted de repente va a sentir hasta que las rodillas se le doblan, que no va a poder parar la lengua, no va a poder. Te alabo, te alabo, te alabo, te alabo. Pero donde usted está expectante, a ver qué discierne. ¿Usted se cree con más unción que Dios? Para que Dios, llamar la atención de Dios, diciendo lo que usted tiene. A ver qué voy a discernir. Amado, lo que usted me está demostrando es que todavía usted no ha tenido un encuentro sobrenatural con el Dios valioso. Dice Josué 1:5. Nadie, Él es mi victoria. Yo le alabo porque Él es mi victoria. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. O sea, el Señor le dijo a Josué: Moisés ya murió, lo viejo ya pasó, ahora me voy a encargar contigo. Pero una cosa te aseguro, Josué: nunca dejes de creer, nunca dejes de alabarme, nunca dejes de confiar, nunca dejes de bendecirme, porque yo estaré contigo. Yo te voy a dar lo que yo te prometí. Solo mantente firme y creyendo que yo lo voy a hacer. En todo tiempo alábame, en todo tiempo confía en mí. ¿Sabes cómo vas a alabarme? ¿Sabes cómo me vas a demostrar que me amas? Creyendo en mí, confiando en mí. ¿Y sabes cómo vas a demostrar que confías en mí, que me alabas? Es alabándome. ¿Cuánto le queremos alabar en esta noche a nuestro Señor? Y aplicar, y si nos ponemos de pie, lo que dice Romanos 8:31. ¿Qué podremos decir? Mire lo que dice Romanos 8:31. ¿Qué podremos decir? Mire, yo no voy a hacer llamado, porque estamos acostumbrados a hacer. Si usted siente el llamado de Dios, usted va a venir acá a alabar a Dios. Si usted siente que necesita un cambio, usted necesita que esa computadora de su mente le hagan un reboot, ¿cómo le llaman eso? Un restart. Ustedes que saben de computadora, le borren todo lo viejo, estructuras viejas, argumentos viejos, doctrinas viejas, mañoserías viejas, berrinches viejos. Diga al que tenga al lado: no te hagas el mañoso, necesitas lo nuevo. Diga al que tenga al lado: necesitas lo nuevo. Y si usted considera por decisión propia que usted necesita lo nuevo, usted en su sentir personal venga al altar y decirle al Señor: quiero convertirme en un adorador en espíritu y en verdad.
con entendimiento, que es que no necesito tener la revelación ni la unción que, ay, Dios mío, solo es de saber: yo soy hija, soy hijo de Dios, soy redimido, soy redimida por la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Yo estoy en los planes de Dios. Yo sé que yo y mi casa le serviremos al Señor. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. El Dios que yo tengo es más valioso y más poderoso que cualquier otro Dios que me esté intimidando. Es de saber que yo soy en Dios la respuesta para marcar la diferencia y ser la luz y ser la sal de la buena para este tiempo. Es de saber que con mi Dios yo tengo la victoria.